Súper bien, gracias a Dios. Muy bendecida por estar en un nuevo episodio de Fuera del Chat. Pedimos disculpas, Fafita, porque no pudimos estar con ustedes la semana La semana pasada, pasada, ¿verdad? sí. Pero tuvimos ahí algunas complicaciones y no se pudo publicar ese video que ya teníamos listo, pero todos sabemos que pasa por algo. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Y si Él, perfecta. y y si él Sí, permitió que no se publicara ese video fue fue por por algo, algo. así es que, pero acá estamos de nuevo, ¿verdad? Sí, la verdad que Dios es bueno, Gaby, todo el tiempo Él es bueno y seguirá siendo bueno. A veces nosotros no entendemos cuáles son los propósitos que Él tiene para con nuestra vida. Así es. Y nada, pues solo decirle al Y a Señor veces, gracias. sí, y a veces no entendemos por qué están pasando las cosas, ¿verdad? No entendemos, lo hemos hablado en episodios pasados. Sí, No entendemos por qué pasan y luego cuando venimos y nos damos cuenta del por qué decimos, hey, Señor. tenía razón. Gracias, Padre. Así es que Dios ha sido bueno. Bienvenido a un nuevo episodio Fuera del Chat. Recuerden que Fuera del Chat es un canal cristiano en el cual queremos hablarte de Jesús. No queremos hablarte de religión, sino que queremos hablarte de Jesús, de aquel que nos ha salvado a nosotras, que nos ha renovado, que nos ha cambiado. Y eso mismo puede hacer contigo si todavía no lo ha hecho. Así es que estamos muy Amén. felices de estar este día con ustedes. Hoy traemos Sí, un tema muy bonito, bonito, sí. muy interesante, que la verdad que creo que todo lo hemos pasado. Sí, o sea, todos lo pasamos diariamente. Diariamente Todos, luchamos contra diariamente. esto. ¿Y Sí. de qué vamos a hablar, Gaby? Fafi, bueno, en este episodio traemos un tema que se llama lucha contra los deseos de la carne. Estábamos, ¿verdad, Fafita, orando porque cada vez que nosotros venimos a grabar acá un episodio le pedimos a Dios que nos guíe, que nos dé el tema del que vamos a hablar, porque lo hemos dicho, este podcast no es para que la gente nos reconozca, sino que para que lo que las personas necesitan o ese mensaje que las personas necesitan saber, pues lleguen, ¿verdad? A los corazones y a la vida de ellos. Y Y Dios, hablábamos, Gaby, que no nos importa si solo nos ve una persona, pero que ujú, esa persona que nos ve, Dios hable a su vida a través amén. del tema que traemos para nosotros ya es gratificante y es Sí, ganancia, que es lo que queremos hacer, ¿verdad, Gaby? Que sí. más personas conozcan de ese Jesús, el cual nosotros hoy conocemos y que decimos con toda firmeza y con toda seguridad que Él es bueno. Ay, sí, lo podemos decir y pues le damos gracias a Él porque su misericordia cada mañana es buena con nosotros. Sí. Entonces le damos gracias a Él y Él nos dio este tema. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Sé que sí será de bendición porque viene de parte de Dios, pero bueno, ¿qué te parece si entramos ya En el en tema. el tema de este episodio? Lucha contra De los los deseos deseos de de la la carne. carne. Y antes de dar inicio, quiero leerles en Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17, donde nos habla de esto. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Mira cómo, qué Sí. bonito nos habla la palabra del Señor de esto, ¿verdad? De los deseos que nosotros vivimos, que nuestra carne vive día tras día. Y Gaby, cuando hablamos de la carne en sí, o la palabra habla de la carne, no hablamos del humano, de la carne en sí, sino de cómo está tu alma, de los deseos que pueden tener, ¿cierto? Pues ahí podemos quizás entrar un poquito en controversia, porque cuando hablamos de la carne, pues sí, ¿verdad? Lo podemos hablar de los deseos de la carne, o sea, tu carne, pero también, o sea, lo que tu carne desea. O sea, no Desea, sé si exacto. eso es lo que yo No me doy a física, entender. o sea, no de la Ajá, carne como tal, esta que tenemos aquí, sino qué es lo que quiere, qué es lo que ella satisface tu sí, sí, carne. exacto. Ajá. ¿Y cuáles pueden ser esos Deseos de la carne. deseos de la carne, Fafi? Mira, Gaby, hay tantos deseos de la carne hablando y se está dando muchísimo, sabes que yo estaba viendo un reportaje del nivel de pornografía que ven los niños ahora en día. Gaby, ya no estamos hablando de adultos, hablamos de niños. Niños. Y la verdad que era bien alarmante la estadística que daba ese reportaje, porque, o sea, imagínate unos niños que la cual no tienen que estar
haciendo ese tipo de cosas y ese es un deseo de la Ese carne. es un deseo de la El carne. estar viendo pornografía, en estar teniendo relaciones sexuales Antes del fuera de la voluntad de matrimonio, o Dios, sea, estar viviendo en en fornicación, fornicación, o sea, todos esos son deseos de deseos la de la carne, carne. envidias, pleitos, discordias, todo ese tipo de Sí, cosas, Gaby, y es son por eso que lo decimos, Fafita, que nosotros vivimos esa lucha día tras día, porque imagínate tú, con una mala mirada, eso ya es como un deseo de la carne, ¿verdad? O sea, una mala mirada que tú le hagas a una persona o que tú le desees algo malo a alguien criticar, o Gaby, de criticar o repente, hablar mal de ajá, de alguien. repente, mira, ya viste vos, la hermanita, mira cómo viene ahora, uy, no, eso ya no le agrada a Eso ya no le Dios, agrada a Dios y es un deseo de la carne, o sea, porque va en contra de la voluntad de Dios. sí. Y como lo decíamos en Gálatas, que eso no se puede mezclar. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne y eso se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. O sea, es cierto, la carne y el espíritu, o sea, no se pueden mezclar Mm. porque el espíritu es algo que nos está hablando de la voluntad de Dios, que Él quiere lo bueno siempre. Y la carne, por naturaleza, nosotros ya traemos Pecado, pecado. Entonces, sí. no se puede mezclar eso, porque ¿qué pasa si se mezclara o los dos estuvieran de acuerdo? No, te imaginas cómo vivieran, ¿Verdad? no se puede. No se puede. Entonces, la palabra de Dios es explícita Sí. y nos habla, o sea, de una forma entendible también, porque eso, o sea, no es necesario que nosotros vayamos a descifrar esos textos, a que nosotros vayamos, sino que Él nos habla claramente que eso no se puede mezclar, o sea, que se oponen entre sí, porque esa es una lucha que vive diariamente la carne, ¿verdad? Entonces, ahora les queremos hablar en ese video de cómo nosotros podemos contrarrestar esos deseos en la carne. Pero, Fafi, ¿cómo piensas tú que se puede contrarrestar esos deseos? Fíjate que es bien, hablando carnalmente es bien difícil, muy difícil. ¿Por qué? Porque si tú no estás en esa comunión con el Padre, en esa comunicación constante con el Padre, y en esto hablamos la oración, va a ser Mm, muy difícil que tú puedas contrarrestar eso. Y creo que sería como el punto principal para poder contrarrestar. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Cuando tú haces algo que sabes que no está bien y que vas a contristar contris- al Espíritu Santo, a ti te lo hace sentir en tu corazón. Pero si tú no tienes esa comunión con el Padre, si no estás como en esa conexión con Él, no vas a sentir nada. Y lo vas a hacer y va a ser como que no pasó nada. Ya lo Voy ves a, ya lo natural. ves natural, vas a criticar, vas a Ujú, pelear, vas a de repente estar en fornicación, en lo vas a ver adulterio, y normal, va a ser normal, es no cierto. importa. Entonces, lo importante y creo que la base fundamental o el primer, ¿cómo se podría decir? La La base. primera, o sea, la base fundamental es que tú estés en esa comunión con el Padre, porque así cuando tú vengas y hagas algo que va a contristar al Espíritu Santo o esos deseos de la carne, tú vas a sentir un como, y no sé si te ha pasado, de Sí, me ha repente es como que pasado. yo voy a hacer algo y es como que, Ujú. ay, no, eso no O está incluso bien. un día de eso me estaba, que iba para la iglesia y te entran a veces desánimos de no ir a la Sí, iglesia, ¿verdad? Entonces ya eso es una lucha también, sí, contra la porque la carne. carne se quiere quedar en la casa viendo tele, viendo el celular, acostada, más que estaba Estaba lloviendo. lloviendo. Entonces la carne se quiere quedar ahí, pero esa es una lucha entonces que uno que está teniendo, porque el espíritu te está diciendo, tienes que Hija ir a la mía, hay que iglesia, ir. Pero si no exacto. tenés esa comunión con el Padre, ¿cómo Pero vas si a no te, o sentir sea, eso? mira, es que el Espíritu Santo es tan lindo, Fafi, porque aunque nosotros estemos lejos, Él está Él ahí. está ahí. Porque a veces, bueno, cuando a mí me pasaba, cuando yo estaba lejos de la iglesia o lejos de una relación con Dios, yo también sentía eso. Pero vos no lográs discernir que es el Espíritu Exactamente. Santo reprendiéndote. Exacto, porque vos estás Ajá, lejos de Él. exacto. O sea, el Espíritu Santo siempre está cerca de ti, pero vos estás lejos de Él. Entonces ahí es como que, ¿verdad? Entra en eso que uno pues No se, lográs identificar que es el Espíritu no Santo logras identificar que es el hablándote. Espíritu Santo hablando a tu vida. Y mira, Gaby, todos los seres humanos nos enfrentamos a diversas luchas. Hay unas luchas, bueno, no hay lucha grande ni pequeña, todas son Todas son luchas y todos son iguales. Sí, pecados sí, de la sí. misma magnitud Todo es delante de los pecado, ojos sí. de Dios. Pero sí, hay algunos que luchamos con cosas más fuertes.
que otros. Y eso es lo que Sí. queremos hablar, cómo tú puedes contrarrestar eso. Sí, Fafita, pero algo que quiero dejar bien en claro antes de entrar profundo a ese tema de cómo luchar contra eso, quiero dejar bien en claro que cuando nosotros estamos viviendo esa lucha día tras día, no significa que vos estés mal espiritualmente. Al contrario, significa que vos estás bien espiritualmente porque estás luchando con esa carne. Yo leía en un Documental. documental que cuando vos ya no estás luchando, ya no estás en esa lucha contra la Es carne y el espíritu, cuando lo es cuando tú normalizaste. ya cediste. Es cierto, Cuando va. tú ya, o sea, ya estás en la carne, viviendo en la carne y no viviendo en el Sí. Es espíritu, cuando ya decís, porque esto lo tú, hago y está bien. ajá, o sea, ya tú ya normalizaste Ujú. eso, o sea, tu deseo de la carne, no sé cuál sea tu deseo de la carne, no sé si relaciones sexuales, no sé si fornicación, Pornografía, ajá, pornografía, no sé si son chismes. vicios, no sé si, o sea, pueden ser tantas cosas, no sabemos cuáles son esos deseos, pero mientras tú estás luchando con eso, tu vida espiritual está avanzando, pero cuando tú ya no luchas por eso y cedes, es cuando ahí ya dejaste a un lado al Espíritu Santo, esa lucha que tú tenías. Bien interesante, Mira, ¿verdad? tenés toda la razón y no me había puesto a pensar en eso y es cierto. Porque ya Sí, en el momento en que vos lo haces y no sentís nada y es como que, exacto. no pasó nada, no pasa nada, está bien, yo lo hago. Es cuando ya el espíritu creo que ya no. O sea, ya vos ya cediste a la tentación o ya caíste en la tentación, o sea, porque la lucha contra la carne es tentación, Fafi. Tentación. Es tentación. Ujú. Entonces, porque sí, o sea, tentación de ver tal cosa, tentación de oír tal Gaby, cosa que no mira, me ¿y vos conviene. crees que dentro de la iglesia hay personas que luchan contra la carne? Claro, Fafi. O sea, nosotros vivimos una lucha constante, como te decía, vos y yo vivimos en una lucha constante. Ujú. Pero quizás tu pregunta o tú me quisiste preguntar, Tu pregunta te- preguntona. tú quizás me quisiste, porque te la entendí. Que si los cristianos caemos. Ajá, te Eso, la ajá. entendí. Que si crees que en la Sí, iglesia hay gente Fafi, que cae en la tentación. claro que sí, porque el hecho de que nosotros estemos congregándonos, de que nosotros estemos yendo a la iglesia, no significa que algunas personas están bien espiritualmente. O que somos Hay santos. gente, o que somos santos. Mm. Hay gente que en esos momentos, y es muy triste, pero muy triste, Fafi, porque hay gente que está llegando a la iglesia solo como por normal, solo por ir o a veces son personas que están siendo obligadas. En este ámbito, hablemos de los jóvenes. Hay jóvenes que no están yendo porque ellos quieren ir a la iglesia, sino porque sus familias los obligan a asistir a la Va, ya iglesia. tocaste un punto y te quiero hacer una pregunta. Dale. ¿Vos crees que sí tenemos que, yo soy mamá, por ejemplo, mi hijo va a llegar a una edad, ponele, 13, 14 años, y Ujú. mi hijo me va a decir, mamá, no quiero ir a la iglesia. ¿Qué debo de hacer como papá? ¿Tengo que sí o sí obligarlo a que vaya o no? Dejarlo como que él decida. Mira, es que eso es bien complicado, porque, o sea, si yo te digo, mira, tenés que obligarlo y tenés que hacerlo que vaya y que vaya y que vaya. Pero cuando un niño no quiere ir a la iglesia o cuando un joven no quiere ir a la iglesia, es porque siento que desde chiquitos no les han inculcado ese amor verdadero con Dios. Porque los niños van creciendo y ellos solitos van teniendo como esa relación con Dios. Entonces ahí entra lo de los padres, cómo los padres les están inculcando a tener una relación con Dios. O sea, solamente los están obligando o los están eh, Haciendo que ellos conozcan, conozcan, porque mira, exacto, y creo que porque no es lo mismo congregarte a conocer a eso Jesús te iba a decir, realmente. no es lo mismo ir, sentarte, escuchar en una alabanza que por emoción tú lloras y todo esto, Ujú. no es lo mismo cuando tú ya tuviste un encuentro real Real, con Jesús, exacto. un encuentro real con el Padre, es Ujú. bien diferente. Entonces, y es bien cierto lo que decís, porque si vos puede ser que chiquitos, por ejemplo, Santi, él va, es porque sí, mi amor, vamos, siéntese, escucha y ponga atención, bla, 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 pero en eso tú los estás encaminando a que sea más fácil que ellos tengan ese encuentro con el Padre Exacto. y esa Ya relación está con esa ellos. semillita ahí. Mira, Tenés toda la razón. algo que una persona nosotros nos inculcaba mucho era bueno, yo era parte de sí lo puedo decir, ¿verdad? De Club Castillo. Ujú. Club Castillo. Entonces esa persona nos decía mucho, era nuestra líder,
y nos decía mucho y nos enseñaba eso, que cada vez que nosotros fuéramos a la iglesia, fuéramos a buscar la presencia de Dios. No veamos las cosas de nuestro alrededor, sino que enfocarnos en la presencia de Dios. Y nos hablaba tanto del amor de Jesús, nos hablaba tanto de cómo conocerlo, nos hablaba tanto de cómo nosotros podíamos entregarle nuestra vida a Él. Entonces yo siento que ahí viene ya. Y ella plantó esa semillita en mí. Yo fui creciendo y yo ya iba con eso, de que yo tenía que tener una relación genuina con Dios, que yo tenía que tener una relación verdadera con el Padre. Entonces, no era como que, o sea, del final me estaban obligando, ¿no? Porque incluso nuestros papás no se congregaban así Ujú. en la iglesia. Hasta el momento, pues ellos están luchando con eso, pero entonces ahí es donde juega ese papel importante en nuestras vidas de chiquitos, cómo te están inculcando a vos tener una relación con Con Dios. Dios. O sea, solo te están obligando a hacer algo Ujú. o que vos estés teniendo una relación con, no sé si me Sí, entiendo. sí te entendí. Sabes que dijiste algo bien importante y dentro de la iglesia, aunque nos duela decirlo, pero hay que decirlo porque es la realidad. Dentro de la iglesia hay muchas personas que caen Sí, en los deseos de la carne así y te es. afectan a ti. ¿Por qué? Por Ujú, ejemplo, un deseo de la carne es criticar, juzgar, señalar, hablar en mal, ujú, chisme. ujú. Eso es deseo de la carne. Deseo de la Cuando tú carne. vas a la iglesia y de repente empiezas a ver que alguien te está criticando, que alguien te está juzgando, que alguien está diciendo, ay, ese saber que se cree, lo está haciendo mal y que bla, bla, bla. Si nosotros no vemos ese blanco perfecto que es Cristo, Gaby, va a ser muy fácil que nos desanimen, muy Sí, fácil que nosotros digamos, ay, no, yo para qué voy a la iglesia. Y mira, a mí me duele tanto el corazón cuando yo escucho comentarios de que, ay, yo para qué voy a ir a una iglesia para ser como ella o como él. Imagínate qué es lo que estamos haciendo los cristianos ahora, qué impacto estamos dando o qué estamos dejando en los corazones de las personas que nos miran. Entonces, algo que es muy importante lo que vos dijiste, es ver ese blanco perfecto que es Cristo, ver a esa, eh, que Él no te va a fallar, Él no te va a criticar, Él no te va a juzgar, Él no te va a señalar, sino todo lo contrario. sí, Él te siempre va va a a estar para perdonar los vos. pecados, Él te va a abrazar, Él te va a consolar, Él va a estar ahí para con vos. Pero eso sí, tenemos que ver el blanco Perfecto. perfecto. Porque en la Sí, iglesia lamentablemente hay personas que caen en los deseos de la carne y te pueden dañar a ti el no querer, el el no por qué querer. ir, el miren esto, si Ajá. eso pasa en la iglesia, mejor me quedo aquí. O sea, a veces Ujú, se escuchan comentarios bien fuertes, Gaby, como, esos sí son hipócritas, es que qué ujú. piensan, que no sé qué, y son las cosas Sí, que porque dicen. la gente, o sea, los hermanos en la iglesia quizás no se ponen a pensar que ellos están impactando la vida de otras personas. No sabemos si las están impactando de una forma buena o de una forma mala, pero a veces nosotros como cristianos olvidamos eso, de que nosotros somos un testimonio, nosotros somos representantes del reino, somos embajadores Del del rey. reino. ¿Y ¿Sabes qué? qué hace? Dale. No, no, ¿Qué hace un embajador en un país? representar Está su país. representando su país. El embajador va a reuniones, ¿cómo Se es? relaciona con Relaciones, ajá, relaciones interpersonales, interpersonales. relaciones con, pues sí, porque está representando su país. Entonces, cuando nosotros lo traemos eso con la Biblia, o sea, nosotros somos embajadores de Cristo, somos nosotros representantes del reino. Entonces, ¿cómo nos estamos comportando nosotros para representar al Dios? O sea, ¿cómo? Sí, bien difícil. ¿Sabes que vos tenés una frase que es bien bonita? Ujú. La Gaby dice a veces, cuando vean que la Gaby está haciendo algo malo, no vean a Jesús en mí, vean a la Gaby en carne, dice ella. Sí, pues Cuando cierto. vean que la Gaby está haciendo algo bien, entonces ustedes digan, Gaby está reflejando a Jesús, porque si no, dice, yo los puedo hacer caer en pecado. Sí, Y tiene toda la razón. Entonces, a veces como seres humanos, como que dejamos que la carne nos venza y empezamos a hacer cosas que pueden afectar los corazones de los demás. Y es eso que, pero Gaby, ¿cómo podemos contrarrestar esto? ¿Cómo podemos luchar y decirle no no a a la esto, sí sí, a Jesús ujú, y no más o no a al la ti? tentación y sí a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Nos puedes contar? Claro que sí, y lo leíamos en el Ya. primer versículo al inicio, Fafi.
como lo decía en Gálatas capítulo 5 que lo leíamos al inicio, Fafi, andad pues, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y tú también lo decías, que lo principal es que nosotros andemos conforme a la voluntad de Dios, con el Espíritu Santo cerca de nosotros para que todo nos vaya bien, para que nosotros no caigamos en la tentación. Incluso hasta Jesús fue tentado, pero no cayó porque él andaba con el Espíritu, él andaba en el Espíritu. Y cómo Jesús venció la tentación y cómo Jesús podía estar eh, conectado con el Espíritu Santo. Por medio de la oración, Oraba, ayunaba. ayunaba. Entonces te pregunto, ¿qué va a pasar si nosotros no estamos orando? Vamos a ¿Qué va caer. a pasar si nosotros no nos estamos alimentando en la palabra de Dios? ¿Qué va a pasar si nosotros no estamos ayunando? O sea, vamos a caer fácilmente en la tentación. Entonces, lo primordial es eso, estar conectados con el Espíritu Santo para que no caigamos en la tentación, para que nuestra lucha con la carne sea más fácil para nosotros Vencerla. vencerla. Algo que a mí me pasaba en los buses cuando yo estaba regresando nuevamente a la iglesia, que yo me alejé por un tiempo y volví, la música secular. Mira, yo te quiero contar Yo iba, algo. dale, Entonces, sí, perdón, es que sí, se me va dale. ahí. Fíjate que yo estaba escuchando un testimonio Ujú, donde dice que una joven, ella quería acercarse a la iglesia. Sus papás eran un matrimonio cristiano. ujú, Iban a la iglesia, pues, gente full, servían, los papás eran servidores, los papás eran, o sea, todo. Vino ella, llegó a la adolescencia, en ese momento en el que ella se sentía como autosuficiente y le dijo a los papás, yo no quiero ir más a la iglesia, no quiero saber nada de la iglesia, yo no voy, yo no voy, yo no voy, yo no voy, y no, ya no fue más a la iglesia. Ella conoció a un chico que no era cristiano. yo lo voy a convertir, digo. Espérate, el chico no era cristiano, el chico andaba en la rumba, el chico tomaba, tenía vicios y todo esto. Y un día y empezaron a salir, se hicieron novios. Un día estaban platicando y él le dijo que él había sido servidor de una iglesia, que él había trabajado con jóvenes, que él había, o sea, él había servido en la iglesia, pero se había alejado porque él tuvo una pérdida de un ser que él amaba. Y él ya Eso hizo que se alejara. eso hizo que se alejara y que no, él hablaba un no de un Dios que no escucha, un Dios que no ama, un Dios que no salva, un Dios que no sana, un Dios que no levanta. Esas eran las palabras de este chico. Entonces dice que los papás de esta joven siempre le decían, miren, vamos a la iglesia, si ustedes quieren que la relación funcione, vamos a la iglesia, busquen de Dios. Y ellos siempre decían, no, 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 no. Pues un día este joven le dice a la mamá a la suegra, vamos, vamos, le dice la novia, para que ya tu mamá nos deje tranquilos y vamos. Entonces viene la chica y le dice, no, no, vamos, solo para que tu mamá ya se quede tranquila y ya no nos vuelva a decir. Y se van a la iglesia. Cuando el chico pone un pie en la iglesia, Gaby, cuenta el testimonio de la esposa, bueno, en ese momento la esposa, él empezó a llorar. Y a llorar y a llorar y a llorar desde que puso un pie en la iglesia y pasó alabanza llorando, mensaje llorando, ministración pues con mucha más razón Ujú. llorando. Y en ese momento le dice, yo soy de aquí, yo no tuve que haberme ido. Desde que yo puse un pie, él ya había tenido un encuentro con el Señor, él ya conocía que era eso especial que vos sentís. Entonces él le dijo, yo soy de aquí, yo no tuve por qué haberme ido. Y tú también eres de aquí. Pero ella dice que ella iba a la iglesia, conocía del Jesús que a ella le habían hablado, mas nunca había tenido un encuentro con él. Ella solo sabía y conocía por lo que había escuchado, pero no lo había experimentado. Entonces ella hablaba y por eso me acordé, porque ella decía, cuando yo vi a mi novio, dice en ese momento, que él estaba otra vez, que él quería y que ella dijo, no, yo no puedo regresar, porque a mí me encanta la música. Y yo no voy a dejar la música por la iglesia, porque si yo voy a la No. iglesia sé que yo no puedo escuchar música. Dice que a ella le gustaba bailar, le gustaba cantar la música y todo esto, y ella sabía que yendo a la iglesia ya no tenía que hacerlo. Y ella dijo, no, yo no voy. No Y quería no, vencer la no carne. quería vencer la O sea, carne. no quería morir a ella para vivir en el Espíritu, ¿Por vivir qué? en Porque ella ya Cristo, no tenía el espíritu en su corazón y ella lo había normalizado. Ella reconocía y sabía que que si iba a la estaba, iglesia, ella tenía tenía que que dejarle dejarlo. eso, porque, o sea, es algo que no te edifica y no te Ujú. acerca al Señor. Y ella dijo, no, yo no voy. Y dice que el novio en ese momento empezó a decirle, a hablar con ella, a hablarle de Jesús, pero imagínate, o sea, y es bien difícil lo que le pasó, y eso es de la vida real, un testimonio real.
Entonces dice de que empezaron él a ir a la iglesia, empezó otra vez a servir con los jóvenes él, y él tenía un carisma tan, o sea, así que, Chispa entonces que y él tenía como, carismático. como un don, no un don, pues sí, una cualidad de parte del Señor que muchos jóvenes lo seguían por su forma de ser. Entonces dice de que él empezó a trabajar, y al ver ella ese deseo que tenía en él, empezó a decirle al Señor, Señor, yo ya no quiero tener este deseo de la música, quiero que tú me lo vayas quitando, y quiero que tú lo quites para que yo pueda Entregar. entregarte nuevamente a ti todo lo que yo soy. Entonces dice que un día estaba el pastor y dice que dijo, dice que dijo el pastor, si hay alguien que quiera arrepentirse de Corazón. algún pecado oculto, este es el momento. El Señor te está llamando y quiere que tú le aceptes nuevamente en su corazón, porque un día le aceptaste, dice que decía el pastor, un día le aceptaste, pero lo dejaste. Y el Señor te está diciendo hoy, quiero que me aceptes nuevamente y que me abras la puerta de tu corazón para poder entrar y morar en él. Y dice que en ese momento cuando el pastor empieza a decir esto, ella dijo, esta palabra es para mí, viene de parte del Señor. Y a ella, y yo sé que a muchos nos pasa, nos da pena pasar, cuando dicen, pasen al frente por favor a reconciliar o los que quieren aceptar, y ella dice, no, yo no voy a pasar porque todos saben que mis papás son cristianos y que van a decir, uy, miren, la hija de los hermanos está pasando a reconciliar. Dice que ella en ese lugar, ahí donde estaba ella, en su asiento, ¿Sí? ella agachó su cabeza y empezó a decirle, Señor, tú conoces mi corazón y sabes lo que yo estoy haciendo y sabes que yo te había dejado, pero en este momento yo quiero entregarte nuevamente mi vida a ti, quiero que tú entres en mi vida y quiero que quites de raíz ese deseo que tiene mi carne de escuchar música, de bailar, para poderte servir de tiempo completo como lo hace mi novio. Y dice que ella nunca había tenido un encuentro especial con Jesús. Ella no entendía por qué la gente lloraba, ella no entendía por qué la gente hablaba en otras lenguas, ella no lo entendía. Y en ese momento, imagínate, o sea, ella reconoce, le viene y le dice al Señor, y en ese momento ella tiene ese encuentro con Jesús. Y dice que desde ese momento ella ya no tuvo más deseo de escuchar música, ella se lo comentó al novio y empezaron ay, bien difícil, ¿no? Porque ellos empezaron a servir juntos como novios, o sea, con los jóvenes y todo, y llega un momento donde el novio le pide matrimonio y se casan, como un año se casan. Y luego el esposo, cuando un día iba para el trabajo, él tuvo un fuerte dolor en su lado izquierdo. Y tenía un fuerte dolor, entonces dice de que le dijo, mira, me duele, no, vete, no pasa nada. Se fue a trabajar y cuando estaba a trabajar él no aguantaba ya más ese dolor. Regresó del trabajo, bueno, se regresó porque ya era un dolor y lo llevó ya a urgencias, lo llevó al doctor. Ella estaba embarazada, Gaby. Ella. Ella estaba embarazada de 30 y tantas semanas. Estaba embarazada, entonces dice de que llegaron, empezaron a urgencias y bla, 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 y no le encontraban nada. Ah, la azúcar la llevaba súper alta. Entonces dice de que empezaron a los doctores a examinarlo y todo. Le dijo, mire, vamos a hacer unos exámenes. Si él sale mal, se va a quedar internado. Para no hacer tan largo el, porque ya dije mucho testimonio, ¿verdad? Entonces la cosa está que te quiero contar que él perdió la vida. Hoy lo enterró, mañana ya tuvo su bebé. Y ella dice, si yo no hubiera tenido ese encuentro con el Señor ese día, yo hubiera caído nuevamente. Porque al tener esta pérdida que me dolió, yo no hubiera reconocido que era la Sí. voluntad del Señor y que eran sus planes para cual yo regresara y que Él también regresara, fuera perdonado y ahora esté con el Señor. Imagínate qué difícil, Gaby. Súper difícil porque a veces nosotros el no querer dejar algo que la carne quiere, no podemos cumplir el propósito por el cual Sí, Dios nos tiene en esta estamos tierra. poniéndole stop al propósito que Dios quiere cumplir en nuestras vidas porque nosotros estamos cediendo a los deseos de la La carne y carne. no Ay, Es Señor, bien perdónanos, difícil, es sí. bien difícil. Y sabes que cuando vos estás en la carne, no logras identificar que lo que estás pasando es por un propósito mayor o es porque el Señor tiene Ujú, un plan que ahorita es necesario que estés que esté pasando por esto, pasando, porque sí. mañana viene la victoria. Amén. Qué lindo, ¿verdad, Fafi? Porque, o sea, como le decíamos en el episodio anterior, nosotros no sabemos cuáles son los planes de Dios o el propósito de Dios, pero a veces estamos en lo más profundo, como lo que pasó en la vida de José. Estaba en lo más profundo que sus hermanos lo traicionaron y todo, pero tenía un propósito, todo ese sufrimiento que él pasó. Y así es Dios, o sea, Él a veces nos pone situaciones, pero también dice su palabra que Él no pone pruebas que nosotros no podamos sobrellevar.
Entonces, si tú ahorita estás pasando una prueba, estás pasando una situación, no te preocupes porque Dios sabe que tú sí la puedes llevar. Así es que lo que tú tienes que hacer es agarrarte de la mano de Dios, es ir con el Espíritu Santo, ¿verdad? Junto con Él para tú no sentir tan pesada en esa carga. Entonces, Fafi, hablábamos que una de las cosas más importantes que es para vencer esta lucha con la Con la carne carne. es estar en el Espíritu, andar en el Espíritu. Y cuando nosotros empezamos a andar en el Espíritu, que es lo que yo te comentaba anteriormente, que yo cuando empezaba a ir a la iglesia, yo iba en el bus para el trabajo y tú sabes los buses, ¿verdad? Que llevan el gran Perreo. musicón. No, a mí no me gustaba perreo. Es que el enemigo es tan astuto que ponía justamente las canciones que Que a a ti mí te me gustaban. gustaban. Entonces, al principio era una lucha que yo tenía constantemente día tras día, pero Dios es tan lindo cuando vos empezás a tener un encuentro con el Padre, empezás a tener una relación con Él, que después ya no te importa eso. Después yo iba en el bus y ya ni siquiera le ponía atención a la letra de la canción, o sea, ya no vas dejando eso a un lado porque tu lucha ya va siendo, o sea, menos pues, ya el Ya espíritu logras está, vencerla. ya logras vencerla porque ya el espíritu va contigo, como le pasó también a José. José tuvo una lucha en la carne, porque imagínate, llega una mujer y se le presenta Y muy bonita, dice y la muy Biblia, de muy bonita, buen parecer. exacto. Entonces, pero ¿qué hizo José? José corrió, José huyó de la tentación porque él andaba en el espíritu. Entonces, eso te pasa a ti y a mí si nosotros andamos en En el la cara. Ah, espíritu. sí, sí, pues. Si andamos en el Ujú. espíritu, vamos a correr, vamos a huir de la tentación y la tentación no nos va a hacer ni qué, Cosquillas. ni Y no te va a cosquillas, importar que los demás te juzguen o que los demás te digan, hey, mira nada de este como, eso. no, porque andas en el espíritu, porque el Andas en el espíritu está en espíritu. ti y tú vas a decir, no, esto va a contristar el corazón de mi padre y no debo de hacerlo y va a ser más fácil el poder vencerla y Exacto. agradar al Señor. Así es. Entonces, en conclusión, amigos, es eso lo que nosotros les queremos decir, que ustedes para luchar contra la carne tenemos que andar en el espíritu, Pero ¿cómo vamos a lograr andar con el buscarlo, o sea, espíritu? buscarlo a Él en oración, como le decíamos anteriormente, en oración, en ayuno, en leer la palabra de Dios y no solamente leerla, sino que Meditar en discernirla, ella. meditar en la palabra del Señor, porque ¿qué pasa si yo leo acá un versículo en la Biblia y yo lo leo, bla, 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 No lo bla, bla, bla? entendiste. O sea, lo leí ya, Ujú. pero ¿qué tal si tú vas a ver, o sea, lees el versículo y tú dices, lo voy a buscar qué dicen otras traducciones de Biblia, voy a ver qué dice, o sea, ya empezás a Y indagar que más de eso que eso. lees te quede en tu corazón. Así es, exacto, entonces así es cuando nosotros vamos a vencer, ¿verdad? Esos deseos de la carne, pero si tú no decides andar en el espíritu, obviamente que siempre vas a ceder a la tentación y siempre vas a hacer a ceder a esos deseos carnales que tú estás teniendo en este momento. Pero si tú le permites al Espíritu Santo que entre y que habite en tu corazón y que ande contigo siempre, déjame decirte que todos esos deseos de la carne van a pasar al segundo plano y lo primero va a ser Dios y después eso va a quedar en el olvido. Así es. Así que si tú de repente estás pasando por algún reto o alguna lucha, la cual es deseos de la carne, no te sientas mal porque no eres menos. Lo importante que tú tienes que hacer es reconocer que hay algo que no va a agradar al corazón del Señor y que va a contristar el corazón del Padre, que tú lo reconozcas, vengas delante de Él y le digas, papá, mira, esto y esto me está pasando, esto no lo puedo dejar y sé que a ti no te agrada, vengo delante de ti, lo pongo en tus manos. Dice el Señor que cuando tú pones esas cosas malas, Él lo echa en lo más profundo del El mar amar, y Él perdona esos pecados siempre y cuando tú, pues sea un un arrepentimiento arrepentimiento de genuino, corazón. un arrepentimiento de verdadero, que tú digas, ya no quiero más y ya no lo voy a hacer. Entonces, no te sientas mal. Aún hay tiempo de que tú te arrepientas, de que tú vengas al Padre, de que tú le digas, Señor, te necesito, no puedo seguir sin ti, no puedo continuar sin ti, no puedo seguir lejos de tu presencia y de que Él mora en tu vida. Y cuando tú hagas eso, el Espíritu va a empezar a vivir en ti y hacerte sentir esas cosas que van a contristar al Espíritu y a poderlas vencer. Amén. Así es que esperamos que hayas recibido
alguna palabra de parte del Señor a través de ese episodio y también recordad que en esta lucha contra la carne no estás solo. Dios está contigo y Él te quiere ayudar y Él quiere que tú venzas esos deseos de la carne. Solamente recordarlo eso, que no estás solo y que hay alguien supremo a eso, que hay alguien superior, el Rey de Reyes y Señor de Señores está contigo, ayudándote a luchar contra eso. Así es que esperamos en Dios que esto haya sido de bendición para tu vida, que te podamos ver, ¿verdad? En el próximo video, el Episodio. próximo lunes. Así es que nos vamos despidiendo ya. Esperamos que nos comentes ahí si usted está luchando con algún deseo de la carne o si este video ha hablado algo a su vida. Pónganos en los comentarios, déjenos su like y compartan ese video para llegar a más personitas y que este mensaje sea de bendición para otros. Así es, muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Esperamos que el Señor haya hablado a tu vida y que el próximo capítulo, episodio o video estén acá con nosotros y que nos volvamos su podcast favorito. Así es que muchísimas gracias, bendiciones. Dios les bendiga, bye bye.